Muy bien, buenas tardes. Estamos en Turquía, semana 16, en la primera parte. Estamos en la penúltima sesión de este semestre y vamos a abarcar algunos temas que ya hemos visto en lecciones anteriores, pero también otros temas nuevos. Básicamente vamos a hablar sobre, entre otras cosas, sobre cálculo de redes de aire comprimido, algunos conceptos que quiero que rescatemos. Vamos a hablar sobre factores de simultaneidad, vamos a hablar sobre selección de diámetros y pérdidas de carga en tuberías. Entonces vamos al team nuevamente y les decía que sugeriamente descarguen nuevamente la clase 12 que se llama cálculo de redes de aire comprimido si lo ven descargado previo al día de hoy, porque hice algunas actualizaciones en las diapositivas. Opa. Ok, entonces vamos a repasar sobre algunos conceptos que ya conocemos, pero los voy a revisitar y otros sí serán completamente nuevos. Recuérdese que, o sepa, que muchachos tenemos diferentes tipos de tuberías en una red de aire comprimido. La tubería principal, que es básicamente la que lleva el flujo total proveniente del compresor. La tubería secundaria, que la suma de los flujos en las tuberías secundarias debe ser aproximadamente la que proporciona el compresor en la tubería principal. La tubería de servicio es lo que llamamos bajante. Es justamente la tubería que desciende de la tubería secundaria hacia el área de trabajo, pero no, típicamente le decimos bajante. Y hay otras tuberías que se llaman tuberías de interconexión, que básicamente son aquellas que se conectan desde la salida del bajante hacia donde está el usuario, que a veces esa distancia puede ser una diferente de cero, y se le conoce como tubería de interconexión. A veces la tubería de servicio, o sea, el bajante, puede ser una tubería con características de tubería flexible. Básicamente las tuberías de interconexión son tuberías flexibles, mangueras, pero el bajante también puede ser una manguera. No cualquier manguera, ¿verdad? Una manguera para aplicaciones neumáticas. Cuando vamos a calcular parámetros importantes dentro o alrededor del concepto de las tuberías en redes de aire comprimido, debemos considerar algunas cosas. Esto es viejo conocido. Recuérdense que las pérdidas de carga, las pérdidas de presión, son directamente proporcionales a la longitud, inversamente proporcionales al diámetro, directamente proporcionales al caudal y al cuadrado. Son directamente proporcionales a las condiciones rugosas y viscosas del sistema de distribución. Y las pérdidas de presión tienen que ser compensadas finalmente por el compresor. Tienen que ser compensadas con una robustez de selección adecuada. Recuérdense que Carnicer-Royo nos decía que las pérdidas de carga a ser compensadas en el diseño no debe superar el 5%. Debe oscilar entre un 2 a un 5, es una variable. Y básicamente son decisión del proyectista si agarra 2 o 3 o 4 o 5 como máxima caída de presión permisible. Recuérdense que si yo tomo un 2%, me permito la menor caída de presión permisible. Eso significa que estaría instalando diámetros grandes. Eso significa que el costo inicial de la inversión es alta, pero que los costos operativos asociados a la vida útil del equipo, pensemos en el compresor, serán más bajos. Pero si me permito ir hasta un 5%, significa que me voy a permitir la selección de diámetros más pequeños. El costo inicial de la inversión es más bajo, pero los costos operativos asociados al compresor serán más altos en la vida útil del equipo. A eso me refiero con qué implica esta regla según Carnicer. De eso estábamos hablando. El costo inicial de la inversión versus el costo operativo asociado al compresor. Factores que la afectan, o sea, simplemente repasen en su mente la ecuación de pérdida de carga de Darcy-Weisbach. O sea, la afecta la longitud. Es directamente proporcional a la longitud.
es directamente proporcional a la velocidad y al cuadrado. O directamente proporcional al caudal y al cuadrado. Recuerden la ecuación de continuidad. Cuando se proyectan, según Carnicer-Rollo, cuando se proyectan pérdidas de carga, vamos a basarnos en métodos dinámicos, o sea, un método en donde las velocidades en cada uno de los tramos son máximas, no más de lo siguiente, que en la teoría principal proyectar velocidades no mayores a 8 metros por segundo, que en las teorías secundarias no mayor a 10 metros por segundo, que en las teorías bajantes no mayor a 15 metros por segundo, y las teorías de interconexión, o sea, las mangueras, de las cuales van desde la teoría bajante abajo en el área de trabajo a donde está el usuario o máquina de proceso, andan en rangos no mayores a 30 metros por segundo. Profe, Dime. ¿por qué en los fluidos, en un fluido líquido, las velocidades son más pequeñas que en la de un fluido como el aire? Bueno, la respuesta es la siguiente, tiene que ver con la densidad del fluido. Sí, voy a tratar de escribir, muchachos. A ver si puedo escribir aquí. Un segundo. Sí, estoy escribiendo. Vean, tengan paciencia porque voy a escribir con un lápiz aquí. Bueno, si no escribo, recuerda lo siguiente. Habíamos dicho que pérdida de presión, pero expresa como H sub F, como pérdida de presión en pascales, tiene que ser. A ver, habíamos dicho que la pérdida de presión era F por L entre D V cuadrado entre 2G. Esto es pérdida de carga. Así que lo que acabo de escribir hasta el momento es pérdida de carga. Tengo que multiplicar esto por el peso específico. Por el peso específico que era la densidad por la aceleración de la gravedad. Observa que cancelamos esto y observa que la pérdida de presión ahora es directamente proporcional a la densidad. Vea que si usted tuviésemos como un fluido poco denso como el aire, se nos permite mayores velocidades para generar pérdidas de presión que comparativamente hablando con un fluido 1000 veces más denso como es el agua, generaría pérdidas de presión muchísimo más altas. ¿Me sigues, Borbón? O sea, es por la densidad del fluido, por la cual se nos permite que la velocidad de trasiego sea mayor para generar pérdidas de carga admisibles. ¿Está bien? Sí, claro, profe. Muy Gracias. bien, con gusto. La presión absoluta. Este término es muy importante. Vamos a ver que la presión, en este caso, es importante porque estamos hablando de un fluido compresible. Y cuando hablamos de la presión absoluta del sistema, tenemos que reconocer que en un sistema de distribución vamos a tener un sistema de distribución de aire comprimido, recuerden, y vamos a tener aquí presión, ¿verdad? Y aquí vamos a tener tiempo, y vamos a tener que la presión oscilaba entre un mínimo y un máximo, un mínimo y un máximo, ¿verdad? O sea que tengo que decidir si tomo, en términos de este concepto de la pérdida de presión, si tomo la presión máxima, o la presión mínima. O sea, la presión que habíamos dicho, presión mínima, que es también para bajas capacidades de compresor, esta presión mínima se llama presión de arranque. Y aquí tenemos la presión máxima. En un sistema íbamos a estar admitiendo presiones variables. O sea, la presión de arranque y pare. Esas presiones, digamos que son manométricas. Manométricas. Pero ahí está hablando de la presión absoluta. ¿Cuál es la presión absoluta? ¿Será la presión mínima más la atmosférica o será la presión máxima más la atmosférica? Bueno, es una de esas dos. Y básicamente, muchachos, es la presión mínima, o sea, la presión de arranque, la que vamos a tomar en cuenta. Ya veremos por qué.
O sea, yo tengo que tomar la presión absoluta del sistema, es la presión mínima más la presión atmosférica. ¿Por qué la presión mínima? Bueno, ya veremos por qué. Ya casi llegamos a decir por qué. No la presión máxima, es la presión mínima más la atmosférica y la presión absoluta del sistema. Recuerden que las pérdidas de carga son directamente proporcionales al diámetro de las tuberías. Perdón, dije inversamente proporcional al diámetro. Las pérdidas de carga son inversamente proporcionales al diámetro. Y Carnicer-Royo me expone una forma de cómo calcular el diámetro en milímetros. Con el caudal de diseño que circula por la tubería, escuchen, no el caudal de diseño que obtuvieron, otra vez, si estamos hablando de la tubería principal, el caudal de diseño es el caudal que finalmente entrega el compresor. Pero para una tubería derivativa, una tubería secundaria es el caudal máximo que circula por ese sistema afectado, recuerden, por el factor de fugas y el factor de ampliaciones. La velocidad, estamos hablando de la velocidad según el tipo de tramo de tubería. Si es tubería principal, si es tubería secundaria, si es una tubería bajante o si es una tubería de interconexión. Y la P es la presión absoluta del sistema, que hemos dicho que es la presión mínima o de arranque, dependiendo del caso, más la presión atmosférica. Vean, nosotros no vamos a aplicar eso, ustedes ni yo vamos a aplicar esta ecuación para su variante, para su proyecto, sino que vamos a hacerlo a través de un método más técnico, no tan académico como este. En este caso, el caudal de diseño está dado en n litros por minuto. La P es la presión absoluta del sistema y la velocidad es la velocidad dependiendo del tramo. Observen, muchachos, que N viene de estándar. N es normal. O sea, tantos litros por minuto normales. O sea, que ese valor ustedes lo pueden convertir finalmente a pies cúbicos por minuto estándar. Recuerden que N, sepan que N significa normal. Normal, pero normal viene de normalizado. O sea, que esto es igual a S, que en inglés significa standard. El índice de resistividad. El índice de resistividad es algo similar a lo que nosotros conocíamos como el factor de fricción. Recuerden que estamos repasando o conociendo lo que Carnicer-Royo nos hace referencia en su literatura, en su libro. Entonces, F, que es el factor de fricción que conocíamos desde mecánica de fluidos, que lo calculamos de diferentes métodos, ¿verdad? Es función, F es función, recuerden, de básicamente dos cosas, decíamos, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. Bueno, beta es algo similar. Beta es algo similar a F. Es algo similar. Pero básicamente beta es función del flujo másico. Al flujo másico de aire comprimido, ¿verdad? Ya veremos qué tanto se relaciona beta con F. La temperatura. Recuerden que estamos hablando de fluidos compresibles, entonces, o sea, el aire. Entonces la temperatura sí repercute sobre el cálculo de la pérdida de carga, porque recuerden que la temperatura o la condición del fluido hace cambiar la densidad. R es la constante particular del gas aire. Recuerden que el R del aire es 287 Joule por cada kilogramo y cada grado Kelvin. Vean esa ecuación. Esa es la ecuación que Carnicer-Royo me plantea. ¿De acuerdo? Yo creo que eso no es un viejo conocido.
Porque sabíamos lo siguiente. A ver, vean. Sabíamos lo siguiente. Sabíamos que pérdida de carga es F por L entre D. Estoy escribiendo horrible. Por la velocidad al cuadrado entre 2 y G. Y si multiplico por el peso específico, esto es ρ por G. Cancelo esta G con esta G. Y esto es igual a F por L entre D. Por V cuadrado entre 2. Y la densidad es la presión por gases ideales, es presión entre R y T. Vean esa ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Esa es la ecuación que llamamos la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Ok? Si yo me voy para atrás y vemos la ecuación que me plantea Carnicer-Rollo, es la misma cosa. Vean, vean ustedes. Ahí está, R, T y la P. Ok, vamos a ver. R, T y P. Veamos V cuadrado, ahí está V cuadrado. O sea, y allá, V cuadrado. La temperatura, ahí estaba. L y D. Y un 2. L en el numerador. L en el numerador. D en el denominador. D en el denominador. O sea, que yo puedo concluir que básicamente, muchachos, sí o no, que beta, básicamente el valor de beta, por tanto, beta es como aproximadamente F medios. ¿Ven ustedes? O sea que básicamente lo que me plantea Carnicer-Rollo es Darcy-Weisbach. Entonces hay una relación entre una cosa y otra. O sea, sí funciona, es lo mismo. Si ponemos las pérdidas de carga, pero en función del caudal, la expresión de Carnicer-Rollo se convierte en esta expresión. Ahí, muchachos, básicamente lo mismo. Lo que pasa es que ahí como Carnicer me lo muestra con una mezcla de unidades, que puede ser confuso, pero caudal de diseño está en n litros por minuto. La presión se llama la presión absoluta del sistema. Recuerden que es la presión de arranque más la presión atmosférica. T en Kelvin, D en diámetro, perdón, D en milímetros y L en metros. Entonces es una mezcla de unidades rarísima. ¿De acuerdo? Por eso es que sale por ahí el 15,2 que está por ahí. Nosotros y ustedes en su anteproyecto no van a calcular pérdidas de carga, ¿de acuerdo? Por un asunto de que ya no tenemos tiempo. Yo no les pregunto por pérdidas de carga, yo les pregunto es por diámetro finalmente, a lo que estamos ya a esta semana. O sea, ustedes simplemente al caudal de diseño, en SCFMs, me van a seleccionar un diámetro a través del procedimiento que a continuación vamos a conocer. Aquí, muchachos, se me advierte cómo calcular beta. Yo lo que hice, muchachos, fue, recuerden, ¿quién es beta? Beta, voy para atrás, ven, beta es este valor que está aquí. Este de aquí. Disculpen. Beta. Este es beta. Carnicer-Rollo me planteaba cómo calcular beta. Bueno, me da una tabla para yo interpolar y obtener el valor de beta, pero yo lo que hice fue tomar esa tabla, llevarla a Excel, pedir la ecuación de la curva y lo que obtuve fue que beta es proporcional al flujo másico a la menos 0,1468. Otra vez, eso es por si tuviéramos que calcular pérdida de carga a través de un tramo, a través de una metodología académica. Nosotros no lo vamos a hacer para su anteproyecto, al menos este semestre. Las pérdidas por fugas. Esto es un tema conocido. A ver, recordemos, yo sé que ya ustedes saben,
y ya muchos ya han ido por ahí. A ver, recordemos, el porcentaje de fugas es un valor que va de qué valores a qué valores, muchachos, en el diseño, lo máximo permisible, lo que se admite. ¿De qué valores a qué valores? Díganme, muchachos, alguno que abra su micrófono. De 0 a 15 era. Así es, de 0 a 15. La siguiente pregunta sería, bueno, ¿a quién le admitimos un 0% de fugas? ¿A qué tipo de tuberías? A ver, dígame. PVC y aluminio. Y, faltó uno. Y, el acero inoxidable. correcto. ¿Un 5% a quién? Cobre. ¿Un 15% a quién? Galvanizado. Ahí está, muy bien. Entonces dice, ahí hablamos. Pero no superar un 15%, ya es demasiado. Presión de trabajo. La presión de trabajo, la presión absoluta de trabajo del sistema, recuerden, esa es la presión mínima. ¿Por qué? ¿Por qué la presión mínima? Porque vean ustedes, disculpen que vaya hacia atrás, voy a retomar este tema. Vean ustedes. Recuérdese que vimos hace un momentito que iba a tener presiones oscilantes en el tiempo. De la presión mínima o de arranque a la presión máxima o de pare. Y ahí iba. Y así, ahí se mantenía en el tiempo. Ahí. ¿Verdad? Obsérvese que yo lo que debo hacer es tomar siempre a la presión mínima. Porque si yo vengo y sustituyo ese valor de la presión mínima, mantengan la mente abierta. Si yo tomo este valor y lo llevo aquí, verá que voy a dividir entre un valor pequeño. Dividir eso entre un valor pequeño me va a generar una pérdida de carga grande. En mi diseño, preliminarmente, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo hubiera tomado, voy de nuevo, si yo hubiera tomado el valor de la presión máxima, disculpen, el valor de la presión máxima, por aquí, y ese valor de la presión máxima lo llevo acá, lo que voy a hacer es dividir por un valor muy grande, haciendo que el delta P sea más pequeño. O sea, en mi diseño, cuando la presión vaya por la presión de pare, significa que la pérdida de carga ya habrá sobrepasado lo que yo inicialmente había estimado. Entonces, es mejor dividir por un valor pequeño para generar en el diseño mayor pérdida de carga que esté a mi favor. De tal forma que cuando vaya por la presión de pare, las pérdidas de carga sean más pequeñas de lo que yo inicialmente había previsto. ¿Tiene sentido, muchachos, lo que acabo de decir? Por eso es que tomo la presión mínima como la presión de trabajo del sistema. La presión absoluta, la presión de trabajo absoluta del sistema. Otra vez, lo que quiero decirles, muchachos, es que ¿qué valor sustituyo aquí? Aquí. Siempre es la presión mínima más la atmosférica. Para generar durante el diseño mayor pérdida de carga, de tal forma que cuando vaya por la presión de pare, la caída de presión en mi sistema no vaya a superar lo máximo permisible. ¿Cuál es lo máximo permisible? Entre un 2 a un 5% en el diseño. Voy hacia adelante. De nuevo, les recuerdo, ustedes en su anteproyecto no tienen que calcular pérdidas de carga. Lo que tienen que hacer es seleccionarme diámetros de tubería. Pero necesito que al menos sepan cómo se puede calcular la pérdida de carga. El tema de las futuras ampliaciones. Las futuras ampliaciones siempre deben considerarse. ¿Falso o verdadero? ¿Auditorio? Falso. Exacto, no siempre. Ahora, ¿cuándo no tomo las futuras ampliaciones? Cuando no se tiene pensado hacer alguna ampliación. Claro. Pero en un plazo de un año más o menos. Exacto. Claro, si no, definitivamente no se piensan hacer, no las tomo en cuenta. O sea, si me demuestran o yo demuestro que no vendrán ampliaciones, pues no lo tomo en cuenta. Pero, ¿qué pasa si sí vienen ampliaciones? Pero esas ampliaciones vienen en un plazo superior, como decía Armando, a un año. Hoy no tomo las ampliaciones.
Lo que hago hoy es entonces seleccionar mi compresor a la necesidad de hoy. Y cuando vengan las ampliaciones, pues lo que hago es conectar en paralelo con mi compresor que seleccioné hoy para la aplicación de hoy. Instalo en paralelo un compresor que compense esa futura ampliación. Profe, pero, perdón, si instalo un compresor en paralelo, también tengo que instalar una tubería en paralelo, o sea, porque la tubería que yo voy a diseñar es con el primer compresor, digamos. Así es, muy buena observación. Vea, vean lo que usted puede hacer hoy, que es más, o sea, va a ser un poquito más cara la inversión inicial. Vean, no sé si están siguiendo la pregunta del compañero, que es interesantísima. ¿Qué pueden hacer hoy? Estamos hablando de la selección del compresor. En cuanto a la selección del compresor, si la futura ampliación no vendrá pronto, en menos de un año, vendrá en más de un año, lo que hacemos es seleccionar el compresor al 100 y pico, ¿verdad? Y digo el pico porque hablo del pico porque hay que compensar las fugas, ¿verdad? Ya sea un 0, que es un valor, o 5 o 15. Hoy selecciono, por ejemplo, si es cobre, hoy selecciono el compresor al 105% de la capacidad. Si fuera hierro galvanizado, hoy selecciono el compresor al 115% de la capacidad. No le meto las futuras ampliaciones. Pero lo que sí puede hacer hoy es dejar prevista desde hoy la instalación de las tuberías que va a requerir en un futuro. Pero con cuidado. Porque, ¿qué pasa? Usted me dice, no, las futuras ampliaciones vendrán en 15 años. Y no, ¿para qué va a seleccionar un diámetro de tubería con hierro galvanizado a 15 años si la vida útil del hierro galvanizado es 15 años? Ahí no tiene sentido. Pero, no sé si me siguen, muchachos. Lo que sí puedo hacer es dejar previsto la instalación al 105 y la futura ampliación prevista los diámetros de las tuberías. Hoy, para cuando vengan los equipos en un futuro, a más de un año. ¿Me siguen? Eso sí lo puedo dejar previsto. Pero lo que no quiero es que seleccionen un compresor trabajando a una capacidad o a una demanda artificial, algo que no va a estar consumiendo y por tanto con una pérdida de puntos porcentuales muy alta. La utilización de recursos energéticos será muy pobre, el costo operativo asociado a manejar ese compresor será muy alto. Al compañero que me preguntó, ¿te quedó claro? Lo que sí puedo dejar previsto es hoy la selección del diámetro a la futura ampliación. La tubería, pero no el compresor. Sí. Sí, sí, claro, pero igual, o sea, habría problemas de que yo puedo dejarlo listo hoy, aunque van a haber futuras ampliaciones, pero yo no sé qué equipos van a hacer. O sea, ¿qué pasa si yo no sé los equipos que van a hacer y cuál va a ser esa demanda extra que voy a tener en 3 años? O sea, que nada gano yo dejando una tubería más grande si al final vienen ellos y meten un equipo que puede que la demanda sea muchísimo mayor, entonces al final la tubería que tenía tampoco me funcionó y gasté más dinero, digamos, haciendo la ampliación, bueno, haciendo las tuberías más grandes y al final las tuberías no me funcionaron, ¿me explico? Sí, claro. Vea, la sugerencia es tómeselo con calma, hágaselo sencillo, ¿de acuerdo? Porque si todas las preguntas, o sea, yo me puedo poner muy ansioso, yo, ¿verdad? Estoy hablando de mí. Yo me puedo poner demasiado ansioso y puedo generar un montón de escenarios, ¿de acuerdo? Vean, yo lo que les sugiero siempre a los estudiantes es entrevisten, pregunten, vayan, ¿verdad? Entren por el patio, empiecen a preguntar, vayan a la franquicia, vayan al gerente, vayan a producción y pregunten, ¿vendrán ampliaciones? Y les dice, no sé. Ah, ok. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer, como no sé, como no me saben decir, bueno, yo voy a dejar previsto a un máximo el 20% la selección del compresor. Hoy, porque no me saben decir si vendrá en 3 meses o en 5 meses. No saben si vendrá en más de un año ni en menos de un año. No lo saben. Bueno, entonces yo voy a dejar, aunque es caro, pero como no me saben decir, entonces dejaré previsto hoy el compresor al 100, si fuera cobre, al 125% de la capacidad. Si fuera hierro galvanizado, al 135% de la capacidad, de la demanda real a hoy, ¿de acuerdo? Al caudal máximo. Pero si usted a la hora de hurgar le empiezan a decir, sí vendrán ampliaciones, sí vendrán en 3 meses, y la capacidad y las líneas de producción tendrán esta capacidad, será para producir
esta serie de camisas, estos pantalones, ¿verdad? Entonces te puede hurgar para poder decir, bueno, esta línea de producción va a demandar tanto aire comprimido. Y eso será un 17,5% de ampliación. Y para eso se ha previsto hoy, si vienen en menos de un año. Y si vienen más de un año, ya sabemos qué hacer. Pero el asunto es que hay que preguntar. Y por favor, muchachos, no se fíen de la palabra de un ser humano. Porque alguien le puede decir, sí, es 18%. Ah, bueno, está bien. Y usted diseñó para 18%. Y cuando llega no era 18%. Era un 5% nada más de futuras ampliaciones. El problema es que el que hizo el diseño es usted, no la persona que le dijo el 18. Es que usted no... Y lo interesante es que usted no puede decir, es que fulano me dijo que era 18. No, muchachos. Porque es su palabra contra la de ellos. Tienen que... Usted me dice 18, póngamelo por escrito. Mándeme un correo. Y usted lo adjunta ahí a su memoria de cálculo. Lo pone en la bitácora, ¿de acuerdo? Un oficio, un memo, un correo electrónico que lo cure en salud. ¿Está claro? El compañero que me preguntó. Sí, señor profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, una pregunta. Digamos, ya en industrias, ¿qué es lo que más usual, lo que usualmente se maneja? ¿Como un tipo plano y alguna memoria de lo que se hizo en el proyecto? ¿Cómo se maneja más o menos? Sí, sí. O sea, ¿qué es la memoria cálculo? La memoria cálculo, pues, puede ser muchas cosas. Una memoria cálculo, una bitácora, puede ser un cuaderno. Un cuaderno donde usted lleva todos los cálculos. La bitácora en el Colegio Federado es un documento que se visa, que se sella, ¿de acuerdo? Sí, es ya muy estricto el asunto. Pero si no, pues es un cuaderno donde usted hace todos los cálculos y usted puede presentar eso como un documento donde se registran todos los cálculos que usted hizo. Usted puede mostrar, yo lo calculé así, yo lo hice así, yo lo hice así. Ahora ustedes las bitácoras, hay bitácoras que son digitales. O lo tienen en un drive. O sea, lo importante es que guarden todos los cálculos que ustedes hacen, ¿de acuerdo? Porque eso los puede librar de un juicio ético, ¿verdad? Porque en el Colegio Federal los pueden someter a juicios éticos y también a juicios civiles. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Bueno, entonces decíamos, muchachos, que esa futura ampliación no debe superar el 20%. ¿El 20% de qué? Entiéndase, que el caudal, perdón, en la futura ampliación es el 20%. Si ustedes demuestran que su caudal máximo horario es de 100 SCFMs, pues entonces la futura ampliación será de 20 SCFMs. Okay. Recuerden, existen dos tipos de caudales. El caudal máximo es la suma aritmética máxima probable. Ahí me falta, ¿verdad? Porque recuerden que el caudal máximo, ya les he dicho una y otra vez que no es necesariamente la suma todo. Eso hay que demostrarlo cuándo y cuánto es el caudal máximo. Y eso lo hacíamos construyendo los horarios de consumo. Recuerden y escuchen esto próximamente en el audio en mi canal. Esto es, recuerden, la construcción de los horarios de consumo. Recuerden revisitar apuntes de aire comprimido 2 y 3, que habla sobre los horarios de consumo, que ahí es donde se me permite una forma fácil visualizar cuándo y cuánto es la demanda máxima. No necesariamente siempre la suma de todo. Y recuerden que tenemos el caudal de diseño, y el caudal de diseño era el caudal máximo inflado, modificado por fugas y ampliaciones, de la forma que ya conocíamos. Sacando a factor común caudal máximo, tenemos una forma más profesional de ver esa expresión. Ajá, ¿alguien va a decir algo? Ok. Otros conceptos. El consumo específico. El consumo específico. Ajá. Ok. El consumo específico, muchachos, es el consumo de los útiles y máquinas de proceso. Y es muy importante, muchachos, que cuando estemos obteniendo esta información, a veces se nos va a hacer sencillo, a veces se nos va a hacer más fácil, más difícil. En algunas de sus variantes se los pongo más difícil, en otros más sencillo. ¿Por qué? Porque ya algunos observaron que les doy los flujos no en condición estándar. Ojo,
hay algunas variantes que les di los flujos de las salidas o de los equipos, no en condición estándar. Si no están en condición estándar, tienen que convertir los flujos a una presión específica a flujo estándar, antes de poder sumarlos con el resto de las salidas. Por eso es que es importante que a la hora de obtener la información de cuánto consume un taladro, no es muy triste, muchachos, cuando yo agarro un catálogo y me dice que el consumo de un taladro son 100 litros por minuto. Nada más me dice eso. Me huevas porque es información insuficiente. O sea, el flujo no está específico, no es específico, es difuso. El consumo de aire comprimido en cilindros neumáticos. Eso ya algunos se han topado con esta barrera. Previamente esta información se las envié, la tenían también en el team, pero hoy vamos a revisitar este concepto por si todavía no han llegado a esa parte. Vamos. El cilindro de simple efecto es un cilindro, muchachos, que básicamente lo que hacemos es alimentar con aire comprimido un pistón. Entonces tenemos aquí la cámara, tenemos aquí el pistón y aquí tenemos el eje, el cilindro. Entonces, si alimentamos con aire comprimido por aquí, pues lo que ocurre, muchachos, es que ese pistón va a salir y va a salir cierta distancia. Eso se llama carrera, que se llama S. N es las veces, disculpen, pero eventualmente, muchachos, voy a poner aquí que si no, haría aquí una cosa espantosa. Aquí tenemos un resorte. Aquí tenemos una cámara aquí. Entonces, básicamente, cuando suprimimos la alimentación de aire comprimido, el resorte lo que hace es jalar, ¿de acuerdo? Creo que lo estoy dibujando re mal, disculpen. Así no es. Otra vez. Lo dibujé muy mal. Sí. Ahora sí. Pues cuando entra aire comprimido, el pistón sale. Cuando suprimo el aire comprimido, el resorte vuelve a jalar al cilindro. Al pistón, disculpe. S es la carrera, es la distancia que sale el pistón. N es las veces que entra y sale por minuto. Y Q es el consumo específico, que depende de el diámetro del pistón y de la presión de trabajo de aire comprimido. Uno de doble efecto es 2 veces eso, porque básicamente lo que hacemos es suplir con aire comprimido por un lado o por otro, no al mismo tiempo, primero por uno y luego por otro. Por lo tanto, el consumo es el doble del primero. Q es el consumo de aire total en litros por minuto estándar. Q es el consumo de aire por centímetros de carrera, que depende de la presión del aire comprimido y del diámetro del pistón. S es la carrera, ¿cuánto sale ese pistón fuera de la camisa? Y N es el número de carreras por minuto o de ciclos por minuto. Veamos qué es la tabla 2. Como les decía, esto es función de la presión de trabajo y es función del diámetro del cilindro. Para algunas variantes, esta información la necesitan. Si es un pistón de simple efecto, uno de simple efecto, vamos a ver, un ejemplo, Q, que haya en una salida en particular, hay un pistón. Y sabemos que esto es S por N por Q. S por N por Q. Vamos a suponer que S es 20 centímetros. Vamos a decir que N son 30 ciclos por minuto. Vamos a decir de que el diámetro del pistón
es de 10 centímetros. Bien grande. Vamos a decir que la presión de trabajo a la que alimentamos ese equipo es de 90 PSI. A ver, 90 PSI. Si ustedes me hacen la conversión, 90 PSI, creo que son, ¿qué? Unos 6 bares. 90 entre 14,7. Sí, como 6. Vamos a decir que la presión es de 90 PSI, que es una presión normal para útiles neumáticos, 90 PSI. ¿Ok? Entonces, vamos. ¿Cuánto es Q? Veamos aquí, dice, S es la carrera en centímetros, N las carreras por minuto, Q es el consumo específico y Q es el consumo de aire total en N litros por minuto. Entonces, Q es igual a S, ¿cuánto dijimos? 20, por N, y N son 30. Y por el valor de consumo específico Q minúscula, que es el consumo de aire en litros por centímetro de carrera del cilindro, que depende de la presión, 6, y 10 centímetros, que son 100 milímetros. O sea, lo multiplico por este valor que está aquí. Entonces vamos por 0,535. ¿Cuánto es ese producto, muchachos? Si me hacen el favor, ayúdenme. Por un momentito. Eso da 321, ¿verdad? Sí, profe. 321 N litros por minuto. Y eso ustedes a continuación lo pueden convertir a, esto es igual, lo pueden convertir a pies cúbicos por minuto estándar. Porque recuerden que la letra N significa estándar. Entonces, ¿cuánto de, muchachos? 321 N litros por minuto en SCFMs. Tómense un minuto, muchachos, si me hacen la conversión. Recuerden, 1000 litros, un metro cúbico son 1000 litros. Y en un galón, pies cúbicos, perdón. Y en un metro hay 328 pies. ¿Cuánto es eso en SCFMs? ¿Cuánto les da, si me hacen el favor? En un metro cúbico hay 1000 litros. Y en un metro lineal hay 328 pies. 11.33, profe. ¿Cómo es? Cristian. Cristian dice 11. 11, ¿cómo qué? Ahí, espérense. 23. Espérense, ya se me quedó poseído esto. Un momentito. Q, opa. 11.33, dice Cristian. Entonces, 11.33, para el ejemplo que estaba planteando. 11.33. S, C, F, M. ¿Ok? Muy bien. Otra vez, el consumo de aire comprimido en máquinas herramientas. Vamos a discutir sobre eso. El coeficiente de utilización. Vamos a ir un momentito. Vamos a hablar sobre el coeficiente de simultaneidad. Ya ahorita llegamos a eso. Esta expresión que está ahí, muchachos, sobre el tanque de almacenamiento, vean, cuidado, porque esto habla que el volumen mínimo, cuidado, me confunde una cosa con la otra, porque ya sabíamos, muchachos, que el volumen mínimo en galones, ¿verdad? Era para un compresor de tornillo, que por cada CFM que entregara el compresor había que reservar 4 galones, ¿de acuerdo? Cuidado con esto, me confunden con esto, porque esto claramente lo dice que es para compresores de pistones. Básicamente, la cantidad del volumen que se requiere reservar cuando tenemos compresores de pistones
Carnicer Roger nos recomienda 75 veces la capacidad nominal del motor. Otra vez, si tengo un motor, si selecciono un motor de perdón, un compresor de pistones de 5 caballos, si seleccionara un compresor de pistones de 5 HPs, 5 HPs por 75, entonces la capacidad mínima del reservorio que acompaña a ese compresor de pistones es de al menos 375 litros. No me confundan este criterio con el criterio que estuvimos hablando de reservar. Ajá. Perdón que lo interrumpa. Digamos, ahí lo que calculamos fue CFM o directamente SFM, SCFM. SCFMs. Eso Ok, fue lo que me dijo Cristian. ¿Está bien? Profe, es que yo calculé CFM, nada más. Otra vez. Bueno. Sí, señor. Un segundo, porque ya se me detuvo esto. Voy de nuevo con el ejemplo. Espérense porque ya se me... A ver si recuerdo el... ¿Qué era? Ya no me acuerdo. S por N por Q. Recuerden, por favor. Dice... Disculpen. Es que me adelanté. Me fui muy atrás. Dice que Q es N litros por minuto. ¿Está bien? N. A ver, ya no me acuerdo cuáles eran los datos. N creo que les había dicho que era N, 30. S, 20 centímetros. Espérense porque está poseído esto. No puedo marcar bien esto. centímetros. Que la presión de trabajo. Ay, ya, es que se me está perdiendo el mouse. Presión era 90 PSI. ¿Qué más? Que el diámetro 10 centímetros. Estoy perdiendo la conexión del mouse. Voy a anotar. Denme un segundito, muchachos, para cambiar de batería. Ok, vamos a ver. 20 centímetros. Ay. Centímetros. Entonces, a ver, Q es S por N por Q. S por N por Q. N, S, 20. Por 20, 30. Y por Q, a 6 y a 100. O sea, multiplico por este valor. Por 0,535. ¿Cuánto me da eso, muchachos?
Eso es 20 por 30 por 0,535. Eso es 321. ¿321 qué? N litros por minuto. Entonces, Q es 321 N litros por minuto. A ver. N, ¿qué significa, muchachos? ¿Qué significa N? ¿Qué les dije? Estándar normalizado. Estándar. Muy bien. Luego les dije, 1000 litros. 1000 litros es un metro cúbico. Y yo sé que un metro cúbico hay 35,28 pies cúbicos. ¿Cuánto es eso? Muchachos, esto es SCFM. ¿Cuánto es eso? Los 11.21 que me dijo Cristian. ¿O no? $321 por 35,28 dividido entre 1000. 11.32, ven, sí, lo mismo. ¿Está claro? Cristian y Armando. Ok, profe, sí. Es que me da como rarillo ahí. Medio diferente, la verdad. Muy bien. Ahorita hablamos sobre esos coeficientes. Les decía, muchachos, que cuidado me confunden este criterio con el criterio que estuvimos viendo desde las semanas anteriores, porque aquí claramente lo dice, esto es para compresores de pistones. Mientras que lo que habíamos dicho de reservar por cada CFM que entrega el compresor, reservar 4 galones para compresores, es para volúmenes de depósitos que están acompañando un compresor de tornillo. Aquí está, muchachos, la tabla que me muestra Carnicer Rollo sobre el índice de resistividad que llamamos beta. Lo que yo hice, muchachos, como les mostraba, era llevar esa información a Excel y grafiqué. Y pedí que me publicara la ecuación de la curva, de la gráfica. Ok. ¿Cuál es el problema con esta información? Por eso es la importancia, muchachos, porque se van a topar ustedes con cierta información que es completamente difusa. Esa información que está ahí no me sirve de absolutamente nada. De nada. ¿Por qué no me sirve de nada esa información? Me dice, vean que es una lista bien grande. Y me dice el consumo en metros cúbicos por minuto. Me dice el consumo de un martillo de servicio ligero, 0,160 metros cúbicos por minuto. O 160 litros por minuto. ¿Cuál es el problema con esta información, muchachos? ¿Por qué les digo que no me sirve de nada? No tiene la presión con la que trabaja. Exactamente, no me sirve de nada. Me serviría si me dijera algo así. Por ejemplo, igual con esta, muchachos, no me sirve de nada. Porque me dice consumo de aire comprimido en litros por minuto y yo, sí, no puedo hacer nada. No me sirve absolutamente nada. Cuando ustedes se topen con algo así, muchachos, ustedes pasen la página o cambien de libro o busquen otra página de internet, no sé, pero eso no me sirve nada. Me serviría un poquitito más si me dijera algo así, que ese es el consumo de todos los equipos en metros cúbicos por minuto a 7 bares, porque yo ya con eso puedo al menos trabajar para convertirlo a una base estándar. De lo contrario, no me sirve de nada. Vean esta información. ¿Ven? Aquí ya me sirve más. ¿Qué ventaja tiene esta información? Tengo bastante información, sé a la presión final a que va a trabajar
y además tengo el consumo en condición estándar. Eso sí es bueno. Esta información sí es buena. Aquí también es muy bueno porque me está diciendo, pero en unidades del sistema internacional, me habla de, para esos equipos o herramientas neumáticas, me está diciendo la presión a la que al final va a estar trabajando y me dice la información en metro cúbico por minuto estándar o metro cúbico por minuto normal. Vean, muchachos, que es n metro cúbico por hora o n metro cúbico por minuto. Aquí esto sí es bueno para trabajar. Con esto yo tengo información para trabajar. A ver, el factor de utilización. El factor de utilización depende del tipo de herramienta, no de la cantidad de herramientas. El factor de utilización solo funciona, muchachos, para seleccionar el compresor. Piensen en lo siguiente. Un ejemplo. Piensen de que tengo ahí una teoría derivativa, ahí tengo un taponcito, aquí tengo un bajante y aquí tengo taladros. No sé, tengo 3 taladros. 1, 2, 3. Dice que tengo 3 taladros y lo que estoy tratando de prever, muchachos, al extenderme para pensar en el compresor, es para prever una robustez suficiente del compresor que me aporte probablemente flujo a esa salida. Si en esa salida, digamos, le llamamos la salida subí, tengo 3 taladros y cada uno de esos 3 taladros consume 10 SCFM, pues resulta ser, muchachos, de que entonces el aporte probable del compresor a esa salida sería no 30 SCFMs, no 30 SCFMs, sino el 25% de 30. ¿Y dónde ahí? Pues, ¿cómo dije eso? Por esta información. Pero no me malinterpreten, cuando este equipo probablemente, si es 100% probable de que se activen los 3 taladros al mismo tiempo, lo que tienen que pasar por el bajante son 30 SCFMs. Otra vez, dije que cada taladro es de 10. Consume 10 SCFMs. O sea, que lo que baja por aquí, el caudal de subí, si es que eso es 100% probable, será 30. Pero lo que estoy cuestionando, si estoy hablando de selección del compresor, es que ese compresor tiene que aportar probablemente a esta salida no 30, sino el 25% de 30. De nuevo, los factores de utilización solo se utilizan para ir a seleccionar el compresor. Pero cuando esa salida consuma aire comprimido, si es que es 100% probable de que los 3 taladros se activen al mismo tiempo, será de 30. O sea que tengo que seleccionar el diámetro del bajante para 30 SCFMs. Esta es factores de utilización tomado de otra literatura. Más o menos en algunas cosas coinciden, en otras no tanto, pero eso depende también de fabricante a fabricante. Cada fabricante determina el factor de utilización de cada uno de sus usuarios. Por eso puede variar entre fabricante y fabricante, y de literatura en literatura. Por ejemplo, aquí me está diciendo para unos equipos en particular, me dice cuál es el factor de uso, o en esta información le dice tasa de uso, para una grapadora. 80%, ¿verdad? Cilindro neumático, está diciendo que el consumo, el de utilización, el factor de utilización es de un 100%. O sea que en un periodo de observación dado, siempre consume aire comprimido. Eso es lo que significa. El factor de utilización significa el porcentaje del tiempo efectivo de uso respecto de un periodo de observación. Si yo en 60 minutos observé
que consumió 30 minutos de los 60, el factor de uso de un útil neumático en particular fue un 50%. 30 entre 60 es 50%. Claramente, muchachos, otra vez, para ustedes debe ser comprensible que consumir aire comprimido para meter clavos en un tiempo suficientemente grande de observación, el consumo de aire comprimido es muy pequeño en comparación a estar lijando una superficie de madera. ¿Verdad que el consumo de aire comprimido, el tiempo de consumo de aire comprimido es más prolongado a la hora de lijar que para meter clavos? O sea, ustedes no llegan a las 6 de la mañana y activan la pistola para meter clavos y lo mantienen activo durante todo el proceso de observación o todo el tiempo de observación. Es que dependiendo del tipo de útil neumático, así será entonces el coeficiente de utilización. Y les recuerdo una y otra vez, solo para seleccionar el compresor, no para seleccionar diámetros. Recuerden eso, muchachos. El factor de simultaneidad, ahora sí, ya estamos viendo, muchachos, a seleccionar diámetros. Ya no es el coeficiente de utilización. Vean que ya cambié de página. Una cosa, disculpen. Ya me equivoqué. Pensé que se me detuvo esto. ¿Me están escuchando, muchachos? Siento que tengo como baja conexión. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok. Sí. Profe, una pregunta. Dime. El factor de utilización es, digamos, considerando solo un útil neumático, digamos, si tengo 3 taladros, ¿solo es para un taladro a la vez o consideraría los 3? Otra vez. Habla del tipo, o el factor de utilización depende del tipo de herramienta, no de la cantidad. ¿Está bien? Sí, y es para seleccionar el compresor. Ahora, con esto que vamos a ver a continuación, porque está como poseído esto, el factor de simultaneidad ahora sí es para seleccionar diámetros. Y ahí sí depende de la cantidad de eventos simultáneos. La cantidad de cosas, la cantidad ¿cuál es la probabilidad de que 10 eventos sucedan simultáneamente? Ahí ya no depende del tipo, sino de la cantidad. Ahora sí, factor de simultaneidad. El factor de simultaneidad depende de la cantidad de eventos simultáneos. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que 2 eventos sucedan simultáneamente? Según la tabla que está más abajo. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 eventos sucedan simultáneamente? Es de un 94%. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 eventos sucedan simultáneamente en aire comprimido? Un 89%. No sé si van por dónde va la jugada, muchachos, pero ya estamos como hablando de probabilidades, como cuando estábamos con el método Hunter. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 eventos sucedan simultáneamente? Un 86%. ¿Cuál es la probabilidad de que 10 eventos sucedan simultáneamente? Un 71%. ¿Cuál es la probabilidad de que 14 eventos sucedan simultáneamente? 66%. O sea, vamos a continuación, muchachos, a empezar a desarrollar unos ejercicios que me van a permitir calcular diámetros. ¿Okay? Pero antes, muchachos, vamos a ver información sobre compresores. Vamos a repasar conceptos. A ver, ¿por qué esta información es insuficiente? Imagínense que le di un pantallazo a un catálogo de compresores, de tornillo. ¿Por qué es insuficiente esta información? ¿Qué le hace falta aquí al pastel? ¿Qué creen? Presiones, profe. No. Presiones, exactamente. Si no, no hago nada. ¿Se acuerdan que yo les decía, mira, es que tengo un compresor de 1000 ACFMs? Y yo te felicito, pero no me dijiste nada. No, o sea, no tengo con qué trabajar. Pero si usted me dice es que tengo un compresor de 1000 ACFMs, que me entrega 1000 ACFMs a 100 PSI, para mí ya me queda más clara la jugada, la fotografía. Por eso es que es importante, les decía, decir el flujo a la presión. Para cualquier compresor. Por ejemplo, les muestro este que ya conocíamos de compresor de tornillo. Les muestro un ejemplo de KS, pero reciprocante. Me dice el flujo a una cierta presión. Es mucho más claro. El flujo a una cierta presión.
flujo a una cierta presión. Otra vez, compresores de paleta. No me dice nada esta información. No sé qué, o sea, no puedo. ¿Será que me está hablando del flujo, pero así empecé ahí? Y no sé, porque no tengo información suficiente. Compresores de paleta, compresores de pistones. Con esto no puedo trabajar, sí. Y en dado caso que para alguna máquina no le den a uno la presión de trabajo, ¿se podría asumir alguna o es mejor buscar otro catálogo? Vean, eso les va a pasar, desgraciadamente, porque, o sea, recuerden o sepan que siempre hay formas como para yo intuir. Normalmente a la entrada de cualquier usuario tiene que haber una unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento, como vamos a ver al final de esta presentación, ya sea hoy o el próximo jueves, una unidad de mantenimiento está conformada por 3 cosas: un filtro, un regulador de presión y un lubricador. Y en el regulador de presión hay un manómetro. Entonces usted puede observar la presión de entrada al usuario. Entonces ya puede saber cuál es la presión de trabajo de ese equipo. Eso es lo normal, que siempre a la entrada de un equipo que consume aire comprimido hay un manómetro. Si no lo hay, pues desgraciadamente empezás como a dudar. Lo que puedes hacer es entonces copiar lo existente. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, ¿qué hace esta máquina? Esta máquina que está consumiendo aire comprimido que está frente a mí. Bueno, lo que hace es un telar, no sé, por decirte algo, es un brazo robótico. Bueno, entonces, ¿a qué presión típicamente trabajan los brazos robóticos? Bueno, voy a buscar información, copiar lo existente. Lo normal es que casi todos los equipos neumáticos y máquinas de proceso trabajan a 90 PSI. Normalmente. Entonces ya es un punto de partida. Y si no, tenés que ir a copiar lo que funciona. Es hacer como un benchmarking. Benchmarking es copiar lo que funciona. Entonces voy a buscar algo similar a este brazo robótico, lo voy a buscar en la página del fabricante o páginas fabricantes similares que construyen que producen este tipo de equipos y tratar de obtener la información de no necesariamente lo que tienes instalado, pero algo que funciona y que lo tengo trabajando en línea o que lo tengo disponible en la literatura. ¿Sí te quedó claro? Sí, claro, gracias, profe. Un gusto. Bueno, esto ya sabíamos de esta tablita. Aquí tenemos redes de aire comprimido, una red cerrada y una red abierta. Voy un segundito. Calderín no es una calderita chiquitita, muchachos. Calderín, recuerden que es un depósito a presión, o sea, el depósito de aire comprimido. Esta es una red abierta. Observen las inclinaciones justamente para lograr que los purgadores en línea, o sea, esas bolitas rojas que se ven ahí, sean los que saquen el flujo de condensado. Los condensados son trampas de aire comprimido. También se les conoce como purgadores en línea. En realidad no son trampas porque las trampas están en los usuarios. Esas bolitas se llaman purgadores en línea porque están trampeando las tuberías. Recuerden la importancia, muchachos, de la calidad del aire comprimido. La calidad del aire comprimido es importante y eso depende de la producción, depende del usuario en sí. Vamos a lograr reducir costos por fallos, por paros no programados, por usuarios por reclamos de clientes debido a la corrosión, daño de equipos y sobre todo, muchachos, control de calidad. Eso es lo que estamos viendo, es pintura, muchachos, que está abombada justamente por todo el vapor de agua que quedó encerrado en la pintura. Por ejemplo, en procesos de pintura o anodizado. Todo eso, muchachos, que estamos viendo fluyen en las redes de aire comprimido. Aceite. El aceite, muchachos, hay que sacarlo. Muy bien. Aquí lo que tenemos es una red bellísima en aluminio. Y siempre, les decía, muchachos, siempre, antes de cualquier usuario, este es el usuario, este es el que consume el aire comprimido, tenemos algo que llamamos unidad de mantenimiento. Antes de los usuarios, como pistones, actuadores, tenemos la unidad de mantenimiento. Ven aquí, antes de
Aquí el usuario, tenemos la unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento. Esto es un purgador, esto es compresor, esto es un purgador en línea. Aquí está la unidad de mantenimiento. Unidad de mantenimiento. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la unidad de mantenimiento? Son tres cosas. Un filtro, un regulador de presión y un lubricador. De esos tres, si debo prescindir de alguno, es del lubricador, porque no siempre necesito lubricar. O sea, ¿qué pasa si necesito usar aire comprimido para limpiar los teclados de una computadora, de un laboratorio donde hay un montón de computadoras? Si necesito limpiar los teclados, yo no necesito aceite. Lo que hago es echar a perder los teclados. Entonces puedo bypassear el lubricador. De esos tres, si puedo prescindir de alguno, será de el lubricador. No siempre hay que lubricar. ¿Cuándo hay que lubricar? Pues cuando el útil neumático es un taladro, es una lijadora, o sea, es un elemento que está en un movimiento relativo con otras piezas. Aquí lo que se puede ver, muchachos, es que, bueno, es una representación de una red de aire comprimido, muy, muy sencillita, pero pensemos, muchachos, que estamos por aquí, ahí tomamos el aire comprimido, de ahí, muchachos, vamos, obsérvese, a un purgador en línea y una trampa. Pero a continuación, de aquí para acá, muchachos, pasamos a través de la unidad de mantenimiento. Ven ustedes, dice LF, vean LF, es un filtro, ¿lo ven? Primero el filtro, primero va el filtro, luego el regulador de presión y luego el lubricador. No se pone, primero se pone el filtro, muchachos, porque si lo pongo al revés, tuvieron muy buena intención, pero la ejecución fue pésima, porque yo necesito que el regulador le llegue aire lo más seco y menos abrasivo posible. Si llegan elementos abrasivos, pues el regulador empezará a trabarse y no hará lo que necesito que haga, que es regular la presión. Ese es el filtro. Vean que el aire comprimido lo que hace, muchachos, es girar a través de estos elementos. El aire comprimido entra por aquí, entra por uno. Pero a continuación pasa por estos como toberas o álabes que lo ponen a girar. Se genera, se llama así un filtro ciclónico. O sea, el aire empieza a girar a alta velocidad, a tan alta velocidad que empieza a decantar, empieza a caer en la parte inferior. Y ahí tenemos condensado y aceite también. El aire a continuación, muchachos, es obligado a pasar por un elemento poroso. Un elemento poroso, que es este que está aquí, que estoy pintando de color amarillo o naranja. Y a continuación, el aire un poquito más seco y filtrado sale. Esa humedad condensado que queda en el depósito, pues se puede purgar de forma manual, pero eso va a depender de que alguien llegue a abrirlo. También hay elementos bollantes que cuando el nivel de agua empieza a subir, el elemento bollante abre y permite que la presión del aire comprimido escupa el condensado hacia una línea que va a conducir a un tanque separador para separar las fases acuosas de las fases aceitosas, de tal forma que el aceite pueda ser incorporado al compresor. Esas son representaciones del filtro. El regulador de presión es como ven, tiene un manómetro, por tanto yo puedo observar la presión regulada. Se llaman reguladores de presión de acción directa. Su función es bajar la presión. ¿Por qué bajar la presión? Porque la presión que requiere mi usuario puede que sea mucho inferior a la presión en la línea. Ahí vemos la función de regulación. Vemos que en el primero, en el del lado derecho, tenemos una presión más baja, pero si empiezo a darle vuelta, sube esa tapa, empiezo a darle vuelta, empiezo a regular la presión y hacer que caiga la presión, hasta dejarle un valor regulado. Independientemente del valor de la presión 1, la presión 2 siempre será la presión regulada. O sea, 4 bares, por ejemplo. Y el lubricador no es más que una tobera, muchachos. No es más que un tubito Venturi.
Cuando el flujo de aire comprimido pasa por el venturi, claramente yo creo que aquí podemos intuir de que aquí las presiones son muy bajas. Entonces, al bajar la presión, lo que empieza a ocurrir, muchachos, es que aquí la presión baja, porque este punto rojo está conectado con este punto rojo. Es un tubillo que pasa por detrás del tubito venturi. Entonces empieza a succionar, a succionar, a succionar, a succionar, a succionar. Esta tubería, cuidado muchachos, no se me confundan, porque aquí esta tubería, muchachos, ahora pasa por detrás del venturi. Esta tubería pasa por detrás del venturi. A continuación, lo que veo es una gotita caer, muchachos. Aquí lo que veo es una gotita caer. Y la gotita cae justamente por acá. Y cuando veo, tengo aire comprimido con las gotitas de aceite. Y ahora tengo un aire lubricado. ¿Para qué? Para lubricar las piezas en roce relativo, que tiene una lijadora, una esmeriladora, un taladro, etc. Si hay alguno de los que puedo prescindir, dependiendo del caso, es del lubricador. Los tres juntos se llaman unidad de mantenimiento. Ahí tengo ya una forma como, una figura como más representativa de lo que realmente ocurre en la realidad. Profe, ¿esos depósitos de lubricador hay que estarlos rellenando o están conectados a una manguera? O... Hay que estarlo rellenando, correcto. Tienen una mirilla y hay que estarlo rellenando, correcto. Ok, muchachos, vamos ahora con la parte de selección de diámetros, pero ya son las 4:30, entonces esta parte la vamos a dejar para la última sesión del jueves. Ok, muchachos, ¿tienen alguna pregunta a este momento? Si no, para cerrar la grabación. Ok, vamos a cerrar en 3, 2, 1.